Hola, hola, tengan todos muy buenos días y muy buenas tardes para todos los que nos escuchan en El Salvador y acá en Suecia y en otros lados del mundo. De parte de nuestra embajadora Patricia Godínez, le damos la bienvenida en esta octava clase de sueco. Vamos a seguir esta clase con la conjugación de los verbos. Como la clase pasada se vio, son demasiados, así que vamos a seguir conjugando los verbos, Cristian. Damos la palabra a Cristian. El micrófono, Cristian. El micrófono. Enciende tu micrófono. Bueno, buenas tardes, otra vez. Buenas tardes y buenos días a todos. Como ya Melanie les contó, vamos a seguir esta clase con lo que es la conjugación de los verbos y vamos a seguir haciendo los ejercicios que habíamos comenzado y además, como les vuelvo a repetir, esa hoja está en la biblioteca digital de la embajada. Y también ahí hay un par de hojas más, 2 o 3 parece que son también, y vamos a seguir haciendo los ejercicios de esas hojas para que ya de una vez ya tengamos ya la posibilidad de saber cómo se conjugan los verbos. Yo ahora les voy a compartir mi laptop para a ver si... Bueno, ahora ya tienen ya mi laptop ahí, les bajo esto. Y ya lo pueden ver, ¿no? Sí, me imagino que sí. Solo un recuento de lo que ya habíamos pasado. Habíamos hablado de la conjugación de los verbos y habíamos dicho que los verbos se pueden conjugar en 4 diferentes grupos, pero eso no significa que todos los verbos estén allí, pero la gran mayoría. Cada grupo tenía sus indicaciones. O sea, cada verbo tiene sus cualidades y por eso pertenece a diferentes grupos. Habíamos hablado del grupo 1, por ejemplo, como el que tiene en la pantalla, donde dice que la mayoría de los verbos son del grupo 1 con las terminaciones. Un momentito, voy a tratar de... Ahora sí. Con las terminaciones dadas aquí. Luego tenemos el infinitivo, el presente, es el preteritum y el supinum. Eso ya lo habíamos conversado, ya creo que ya les quedó claro. Lo difícil saber muchas veces es cuando uno se encuentra con un verbo, es saber si es del grupo 1, del grupo 2, del grupo 3 o del grupo 4. En realidad, yo les digo sinceramente, cuando uno ya está aprendiendo el idioma, ya está trabajando con el idioma, ya uno no se preocupa de qué grupo es. Solamente saber conjugarlo. O sea, en los diferentes tiempos. También quiero agradecerle a la persona que mandó las listas de verbos. Yo no sé si fue la misma persona la que envió las 2 listas, pero muchas gracias, porque una de ellas, espero que todos la hayan descargado, y si no lo han hecho, háganlo, se los recomiendo, porque según recuerdo, no la tengo aquí justamente enfrente mío, pero según recuerdo hay una traducción del verbo en inglés. Después aparece una columna donde dice grupos y ahí indica a qué grupo de conjugación pertenece cada verbo. Después viene lo que es el infinitivo, parece, y después el imperativo, algo por ahí. Pero aparece, aparte de los 4 aparte de los cuatro columnas que tenemos aquí, también aparece lo que es el imperativo. Y el imperativo en sí, ya lo habíamos hablado, para las personas que a lo mejor no se recuerdan lo que es un imperativo, es cuando uno manda una orden, por ejemplo, siéntate, come, canta,
baila, eso es imperativo, ¿no? Escucha. Esta forma de verbo es imperativo. Y ese, en realidad, al imperativo también se le llama la raíz del verbo. Después viene lo que es infinitivo, el verbo en sí, su nombre, y después vienen los diferentes tiempos: presente, pretéritum y supinum. Habíamos hablado del grupo 1, habíamos hablado del grupo 2 también, los verbos que, y teníamos una cantidad de ejemplos aquí abajo, ciertos verbos. Los estuvimos conjugando, viendo las terminaciones del presente, el pretéritum y el supinum. Habíamos hablado del grupo 3, y este grupo 3, la particularidad que tiene el grupo 3 es que son verbos cortos. Y la mayoría de las veces de una sílaba. La mayoría de las veces. De repente, por ejemplo, aquí hay un verbo aquí que se me fue. La hoja. No, pasé ya mucho aquí. Por ejemplo, el verbo verú, depender. Verú. Verú, ya ese tiene 2 sílabas. Pero aparte de eso, no, si se dan cuenta, incluso aquí bu, mo, no, fli. Después tenemos aquí abajo ru, jue, si, spi, cle, glu. Después tenemos el oxovidal, que es el etcétera, ¿no? Y estos verbos ya supimos, ya hemos dicho ya lo que significan. También lo hemos conjugado. Hicimos una conjugación de los verbos estos, también de los que aparecen aquí, tanto del grupo 3 como del grupo 2. De todas maneras, estos mismos verbos, si ustedes los van viendo, y lo pueden encontrar en esas hojas de verbos que están en la biblioteca virtual. Así que yo les recomiendo, bajen esas hojas porque ahí van a tener la gran mayoría de los verbos y la conjugación, para que sepan cómo se habla en presente, cómo se habla en pasado y cómo se habla en participio, ¿no? ¿Cuál es el participio del verbo? Después teníamos un grupo que en todos los idiomas siempre lo hay, el que nunca falta, el de los verbos irregulares, porque siempre en todos los idiomas hay sustantivos irregulares, verbos irregulares. Siempre cuando hay una regla gramatical, siempre hay algo que no va con la regla. Y esto es una cosa que existe en todos los idiomas. No hay idioma que no tenga su excepción. Y el sueco tampoco es la excepción. Esto se lo digo porque hay una cierta cantidad de verbos que son irregulares. ¿Y cómo se notan que son irregulares? Porque ya no siguen la misma forma, no tienen las terminaciones, ni en presente, ni en pretérito, ni en supinum, como que podríamos decir en el grupo 4, por ejemplo, en el grupo 3, en el grupo 2, en el grupo 1, que son los más comunes. Terminar en R, después D y después en T, el supinum. Los irregulares no terminan en nada. O sea, y además tienen a veces hasta cambio de vocales. Por ejemplo, de I a A y de A a U. O sea, si se dan cuenta, irregular total. Lo que nos queda y lo que les queda a ustedes es que estos verbos irregulares, la mayoría de las veces son verbos que se usan muy a menudo. Y es por eso que la forma de la conjugación hay que aprendérsela de memoria, no queda otra. Pero como son verbos tan, bueno, un paradoxa, ¿no? Son tan regulares que son irregulares, pero regulares. O sea, regulares me refiero yo a la forma que se usan regularmente. Son verbos muy conocidos, que todo el tiempo uno los está usando. Entonces, al usarlos, uno, en todos los casos en la vida diaria, hace que uno se vaya aprendiendo la conjugación de los tiempos. Yo le di una serie de verbos, es esa lista y esta lista. Estos verbos también lo encuentran ustedes en la lista grande, que ahora les digo, no he revisado toda la lista con todos estos verbos, pero había muchos más verbos de los que yo les he dado como ejemplo. La traducción, como les digo, está en inglés. Ahora cada uno de ustedes, si quiere, le pone una columna extra y le coloca la traducción en español. Eso ya es opción de cada uno, ¿no?
pero muy útil. Está muy buena. Yo no la conocía, no la había visto y está buenísima. Lo que vamos a hacer ahora, o sea, lo que vamos a seguir haciendo, que es lo que quedamos la última vez, fue una serie de ejercicios donde usábamos nosotros las diferentes conjugaciones. Y las diferentes conjugaciones las usábamos justamente analizando lo que es la oración. Porque en la oración siempre hay algo que nos dice si el verbo está en presente o está en pasado, o si es que hay que usar el subíndice. Y eso es lo que me gustaría que siguiéramos haciendo. Ahora, después hay otra lista de ejercicios que también las vamos a ver también, y vamos a seguir haciendo ejercicios para que por lo menos se vayan ejercitando un poco en lo que es la conjugación de los verbos y vamos aprendiendo más palabras, por supuesto, porque cada vez que miramos un ejemplo, aprendemos más palabras. Y una cosa antes que se me olvide, no se le olviden hacer, si no entienden, no se les olvide hacer preguntas. Manden su WhatsApp, lo que sea, su mail, lo que sea, pero hagan sus preguntas. Bueno, yo les aseguro que habíamos llegado hasta la 11, porque aquí lo tengo escrito. Habíamos visto el viuda, verbo viuda, y ahora pueden usar esa lista de verbos si quieren. Aquí tienen la lista de verbos. Solamente lo único que nos queda a nosotros, y que lo importante para ustedes también, es saber en qué tiempo está la oración. Y al saber el tiempo en que está la oración, usan el verbo correcto. Ya habíamos visto el verbo viuda, y aquí habíamos dicho que habíamos visto esta forma de escribir y lördas, que significa el sábado pasado. O sea, eso es un adverbial, un adverbial de tiempo, que nos está indicando que justamente que la oración va en pasado. Entonces, si la oración va en pasado, el verbo tiene que ir en pasado. Y el pasado de viuda es beard. Beard. ¿Mm? De la misma manera, cuando vimos el número 2, el prosta, hablar, dijimos, por ejemplo, que esta oración, primero que todo, el verbo va al comienzo, y al ver en una oración, al ir el verbo al comienzo de la oración, nos dice dos cosas. Si recuerdan bien, les dije, o es una pregunta, o es una orden. Y si es una pregunta, tendría que ir el signo de interrogación, pero aquí lo que tenemos es un signo de exclamación. Ahí en Mycket. Entonces, sabemos, mejor dicho, podemos deducir que el verbo va en imperativo. Porque el imperativo son como órdenes, como le dije anterior, habla, canta, baila, come. Este es el imperativo. Entonces aquí prosta inte så mycket, o sea, no hables mucho. En el tercero habíamos visto el verbo ringa, que es llamar, no llamar con la voz, sino que llamar por teléfono. También se usa ese verbo para, por ejemplo, cuando uno toca las campanas, también se usa el mismo verbo, tocar las campanas, ringa o klockorna, se dice. Entonces aquí, una vez más, teníamos que analizar la oración y vimos que la oración tenía, por ejemplo, esto, tiempo adverbial, Igor. Igor significaba justo eso mismo, ayer. Y además aquí había un verbo, que el verbo es advara, to be, el to be, que le digo yo, alvara, también en pasado. Entonces, ¿qué nos quedaba? Que conjugar el verbo en pasado. Y el pasado de ringa es rinte. Tenemos también, por ejemplo, come. Tenemos una oración aquí hasta el punto, y después de aquí sale con un signo, la segunda oración sale con un signo de interrogación, entonces ya sabemos que es un imperativo. Entonces el imperativo de esta es et, o sea, come. Bu, de vivir, de habitar.
aquí lo que nos da la oración, y es importante saber, es que al mirar la oración, no necesitamos mirar más a la oración que viendo que se usa el verbo har, o sea, o sea, haber o tener, el verbo haber o tener. Y al tener el verbo har, sabemos muy bien que el verbo tiene que ir ¿en qué forma? En supinium. ¿No? Porque el supinium se forma con el verbo har. Entonces, si en la oración, después del sujeto, nos viene el har, sabemos que el verbo tiene que ir en supinium, independiente de lo que diga después la oración. Otra cosa más, si vemos el oka, Lena Åker, estamos presentes. ¿Por qué? Porque dice a Italia dentro de una semana. A Italia dentro de una semana. O sea, ella va a viajar, está formando lo que es el futuro con el verbo en presente. Porque ustedes saben que el futuro también se puede formar con el verbo en presente, pero con un adverbial de tiempo. ¿Cuándo va a viajar ella? La próxima semana. Entonces el verbo va en presente sabiendo que es en un futuro, pero el verbo no va en futuro. Köpa, comprar. Aquí, por ejemplo, tenemos otra forma de lo mismo que i lördags aquí arriba. Tenemos i fredags aquí. O sea, si eso significaba el sábado pasado, esto significa el viernes pasado. Y ya yo les di una lista de lo que es lunes, martes, los días de la semana. Y si no la tienen, las personas que no pudieron estar la semana pasada, busquen la lista esa y se aprenden, o la tienen guardadita por ahí, de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y la forma i fredags con una s agregándole una OC y poniéndole la preposición i, que significa el viernes pasado. Eso nos indica que está en pasado. Y al estar en pasado la oración, el verbo tiene que ir en pasado. Diska, yo les había dicho que habían dos verbos que significaban lo mismo. Diska y el otro es, ¿se acuerdan? A ver, que alguien me lo diga. No, es una broma, no se preocupen. Diska, que apenas se ve. Se los voy a agrandar para que después no me digan que no se ve. Diska, que significaba lavar. Y vesta, que significaba lavar. O sea, significa lo mismo. Pero cuando se usa diska, habíamos dicho que el diska, habíamos escrito que es cuando uno lava la vajilla, todo lo que tenga que ver con la cocina, con platos, tenedores, vasos, todo lo que tenga que ver con eso después de una comida, por ejemplo, eso se le llama diska. Tevesta se puede usar cuando uno se lava a uno mismo, y más que nada también se usa cuando se lava la ropa. Y ahí no se usa diska, sino que se usa tevesta. Tevesta es para ropa, tevesta para, por ejemplo, si uno quiere en el verano pesca el perro y lo baña, también tevesta hunden o, bueno, todas esas cosas. Pero diska es especialmente para lavar la vajilla, para lavar cosas de cocina. Para eso solamente se usa. ¿Dónde estábamos? A ver si encuentro dónde estábamos. Aquí. De la misma manera, por ejemplo, cuando hay en diska, después del sujeto del yo, ¿es una pregunta? No, no es una pregunta, es una... Claro. Una afirmación. Porque dice que después de yo haber lavado la loza, digamos así, me tomé un café. Entonces aquí tenemos el hade, que es el pasado del har, hade, entonces el verbo va en supinum, discat. Drac, que está aquí el verbo va en pasado. ¿Qué es lo que es el hade comparado con el har? El har forma lo que es el supinium. El hade, el verbo haber o tener, el hade, que el pasado, forma lo que es la forma del verbo llamada pluscuamperfecto.
No necesitan escribirlo, no necesitan recordarse, pero es lo como se llama gramaticalmente. Solamente lo que necesitan saber es que har es presente y had es pasado. Y el participio es el mismo. O sea, si hubiésemos tenido had aquí, han, hade, but, es lo mismo. O sea, el participio no cambia. Solamente cambia es el har, el verbo haber o tener. Har, el hade. Si seguimos mirando un poquito esto, tenemos, a ver, ¿dónde íbamos? En la número 9. Llora, hacer. Primero que vemos que es una pregunta y después buscamos en la oración qué es lo que nos puede. No tenemos ningún har. ¿Qué es lo que tenemos? Aquí tenemos un adverbial de tiempo. Igor. Igor es ayer. Entonces está en pasado. Entonces el verbo, la conjugación tiene que estar en pasado. Esta, comer. Aquí tenemos un verbo auxiliar. Esto. Y ese es un verbo auxiliar del futuro. Para formar el futuro se usa el ska. Ya más adelante vamos a ver, después de estos ejercicios, cuando sigamos con la clase de los verbos, ya les voy a mostrar las 4 formas de formar un futuro de diferente manera. Pero una de las formas más comunes, la más común, es ska. Es lo que en inglés podría ser el will. Para los que saben inglés, el will. Aquí el sueco es ska. No es el I'm going to, porque ese es otro. Ya se los voy a mostrar, se los voy a enseñar. Cómo se puede formar el futuro con diferentes formas, ¿no? Pero en esta forma, lo importante de todo, pero que ya desde ahora vayan recordando que para formar un futuro, la oración un futuro, usan el verbo auxiliar ska. Y después viene el verbo en, después de un verbo auxiliar, viene el verbo en infinitivo. El verbo, cuando hay un verbo auxiliar, por ejemplo, de este modo de futuro que forma el futuro, el verbo nunca se conjuga, siempre va en infinitivo, porque ya tenemos este verbo que está conjugado, el primero. Aquí no hay nada más que pensar. Bueno, una cosa más que podemos también haber visto es, por ejemplo, imorron, que imorron significa mañana. Y el antónimo de imorron es esta, igor, ayer. O imorron, mañana. Tenemos la número 11. Les enseñé también esta forma, för, sedan, y que significa hace, no de hacer, sino que hace un cierto tiempo, ¿no? Decimos que Thomas a Suecia hace 2 años. Y si decimos hace 2 años, estamos hablando de un tiempo pasado. El tiempo pasado. Y el tiempo pasado, si es tiempo pasado, entonces el verbo tiene que venir en pasado. Y komma es venir, llegar. Entonces lo colocamos en pasado. Thomas kom till Sverige för 2 år sedan. Acuérdense muy bien, esta forma es bien importante porque se usa muchísimo, ¿no? Yo les había dicho que för y sedan. Entonces aquí en medio viene el tiempo que queremos nosotros. Sí. Por ejemplo, 1 minuto. Lo voy a hacer así. En minut. För en minut sedan. Por ejemplo, le pongo 1 minuto nomás. O sea, hace 1 minuto. Le puedo poner 1 semana. En vecka sedan. En vecka sedan. Le puedo poner un mes. Månad. För en månad sedan. Mucho cuando se habla, casi nunca se dice sedan, sino que se usa la abreviación del verbo, se dice sen, que significa lo mismo.
För en månad sen, que significa sedan. O sea, pero esa es la formación del verbo. Y después le ponemos, habíamos hablado de un minuto, no, día no lo vimos, pero un mes, una semana, y si ponemos un año, ya sabes cómo se dice año, år. För ett år sedan. För ett år sen. Entonces, esto es importante porque es una de las cosas que se usa mucho en el idioma, aquí, för sedan. De la misma manera les puedo enseñar otra, ya que una que dice varken eller, también, es una forma también de hablar. Y varken eller, varken, por ejemplo, le pongo du, eller, yo. ¿Qué significa? Significa ni tú ni yo. O sea, varken eller significa ni lo uno ni lo otro. Varken eller. Y aquí van puestos varken lo uno, ni frío ni calor, por ejemplo. Varken varm, eller kall. Varken varmt eller kallt. Frío, ni calor ni frío. Hola. Dígame. Una pregunta. Dice, siempre que se vea la letra I en una oración, quiere decir que será sí o sí en pasado. No. Lo que habíamos hablado, lo que habíamos dicho, se lo escribo aquí, habíamos dicho que sí. Por ejemplo, hablamos del día, el lunes, monda. Para escribir, si yo les digo así, para escribir el lunes pasado, se usa förra måndag, o sea, lunes pasado, förra. Pero hay una forma que también se usa mucho aquí, que lo escriben así, y måndags. ¿Y qué han agregado aquí? El i, que es la preposición y una s a la palabra. Pero esta es una forma especial de escribir, solamente cuando se trata de tiempo. El i significa muchas cosas. El i significa en, dentro de, bueno, dependiendo, ya vamos a ir viendo i, pero el i no tiene nada que ver que el i significa pasado. El i es una preposición y las preposiciones no indican tiempo. Es la forma, es esta forma, si se los hago entre paréntesis, y mondas, en este caso, es entero, así, es decir, el lunes pasado. Bueno, y para terminar con esto que les estaba mostrando yo, estas tres formas, por ejemplo, que se usan mucho, es för, sedan, o sea, hace un cierto tiempo. Varken eller, ni lo uno ni lo otro. Hay otra que se usa mucho, que es både, och. Y esta significa både du. Por ejemplo, le escribo el mismo. Aquí, både du. Och. María. Vamos a escribir María aquí. Pero se lo quiero escribir así para que se lo entiendan mejor. Es difícil trabajar con esto y es más fácil trabajar con una pizarra y con un pedazo de tiza y todo lo demás, porque uno borra, escribe, borra aquí. Hay que estar escribiendo las hojas y todo lo demás, ¿no? Pero ustedes lo entenderán. Pero yo trato de hacerlo lo mejor que se pueda, ya. Sí, varken eller significa ni lo uno ni lo otro. Både och significa tanto tú como yo. Både du och María, tú y yo. Para decir, por ejemplo, tú y yo, y el perro y el gato, por ejemplo. O sea, los dos. Una pregunta. Dígame.
¿Cómo se escribiría futuro el próximo lunes? Ya. En el futuro, si quieren escribir lo mismo, usar el monda se usa nesta, que es próximo. Nesta monda, förra, es antónimo de förra monda, nesta monda. Förra monda es el lunes pasado, que se puede escribir y mondas, o nesta monda, o sea, el próximo lunes. Porque la palabra nesta significa próximo, la siguiente. Bueno, pero este tiene una particularidad, både du och María, que en este caso le puse du, ¿no? Por ejemplo, puede ser både Carlos, por ejemplo, Carlos y María. Hay una particularidad especial esta, porque hablamos de, mira, ¿quiénes están invitados a la fiesta? Carlos y María. O sea, tanto Carlos como María están invitados a la fiesta. Ah, vienen los dos. Y para decir los dos, en este caso se usa la palabra boda. O sea, los dos. Se dan cuenta que aquí bode tiene bode, Carlos, ok, María. Eso es tanto María como Carlos, los dos. Y aquí es boda, es los dos. Entonces, esas son dos maneras de poder escribir tanto el uno como el otro, ¿no? O explicar nombres o explicar situaciones, por ejemplo. Lo importante es que muchas veces, por ejemplo, en artículos, en textos, uno aprendió bode ok y de repente aparece boda y uno dice, pero si es bode, no se habrán equivocado. Lo que pasa es que significan dos cosas diferentes. El bode tiene que venir con la preposición ok, en la conjunción ok. E igual que el Barken, tiene que venir con Eller. Barken, Eller. O sea, ni lo uno ni lo otro. Y aquí ponemos Barken Juan. Barken Juan. Le ponemos así para que se entienda. Eller Hunden. Ahí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pero es una broma nomás. Dice, ni Juan ni el perro. O sea, ninguno de los dos puede venir. Es una forma de decir, uno puede escribir cualquier cosa, no tontería, cualquier cosa, pero es cuando se usa Barken Eller, que tiene que ser con la conjunción bode ok, Barken Eller. Y este también, para que esto signifique hace un año atrás, hace un minuto, hace un tiempo atrás, el för tiene que venir con el sedan. Son formas de escribirlo. Voy a poner aquí, ya. Solamente para que entiendan. ¿Ya? ¿Alguna pregunta sobre esto? Sobre esto. Solamente le estaba explicando lo que es fer sedan. No. Pero, quiero hacerles una petición a todos. Que toditos los que están conectados manden su asistencia, ya sea como gusten, con foto o simplemente con su nombre y pongan asistencia de este día. Pero toditos los que están conectados. Para efectos de asistencia, porque sí me parecen bastantes. Espero sus correos. Bueno, entonces seguimos con lo que estábamos haciendo. A ver, yo quería hacer una pequeña cosita aquí con este aquí. Es que lo tengo que minimizar. No, esto no. Este lo quiero minimizar. Ahí está mejor. Me aparece igual. Bueno, cosas de la técnica. Ya. Sigamos con los ejercicios que estábamos haciendo.
Y habíamos llegado aquí, ese verbo år que significaba hace 2 años. Entonces, como hace 2 años era pasado, entonces el verbo viene, el pasado de coma es com. Y ahora si seguimos adelante, tenemos el verbo springa, que es correr, y eso lo pueden buscar ustedes en la lista. Y de la misma manera analizamos la oración, y aquí en la oración nos sale, al igual que las otras anteriores, nos sale un tiempo adverbial de tiempo, que es idag. Idag es hoy día. Igor, aquí, ayer, imorgon, mañana, idag, hoy día. ¿Se puede escribir así? Mejor así casi se usa, sí, idag. Idag, Igor o imorgon. Ayer, mañana y hoy día. Y si es hoy día, el verbo tiene que estar en presente. Y el presente de springa es, se lo había puesto bien, pero se me cambió todo. Springer. Esta palabra, que para nosotros es kilómetros, se pronuncia kilometer. Kilometer, no kilómetro, dice 5 kilómetros, 5 kilómetros. Entonces, en palabras es igual a decir 5, el número 5. Y se pronuncia, no es kilómetro, es chilo, kilometer. Igual que un kilo se dice es chilo, kilometer. Solamente para que lo tomen a nota. 5 kilómetros. Entonces tenemos la oración que yo, momento, sí, estaba mirando, por eso decía, hay algo malo aquí. Sí, está bien que me lo recuerden ustedes, seguramente alguno de ustedes tiene que haberse dado cuenta que solamente el idog no funciona, porque claro, sabemos que aquí está en presente, pero aquí tenemos, como les dije la vez pasada, tenemos el verbo har, y el har, ¿qué es lo que nos indica? Que el verbo tiene que ir en supinum, o sea, en participio. Y el participio de springa es sprungit. Ahí está bien. Me disculpan, yo no miré esa partecita, pero bueno, ahora ya la tenemos bien. No es tanto es hoy día, sino que es el har, porque al tener el har, como les dije, o el hade, aquí, en este caso, viene el participio del verbo. Si vemos la número 13, dice dom, recuerden que el DE se pronuncia como dom. Dom tänker, que está en presente, tänker es, el verbo significa pensar. Dom tänker, ellos piensan, y después viene el verbo a Köpenhamn, y para los que no entienden Köpenhamn, eso es Köpenhamn, es Copenhague, til a Köpenhamn y septiembre. Por ejemplo, aquí, y septiembre no indica tiempo pasado, sino que dice en septiembre. Y aquí es una preposición, en septiembre. ¿Qué piensan hacer en septiembre a Köpenhamn? ¿Qué significa el verbo flytta? Mudarse, cambiarse. Entonces tenemos un verbo auxiliar aquí que también se usa, como les digo yo, igual que el ska, se usa como para formar el futuro. También se usa para formar el futuro el tänker. Entonces el verbo dice, ellos piensan, como diríamos en español, mudarse a Copenhague en septiembre. Y estamos hablando de mudarse, o sea, estamos hablando de, ¿el verbo está en qué?
¿Sí? A ver si lo dejo pensar en qué el verbo, cuando se usa un verbo auxiliar, el verbo viene en infinitivo. El verbo viene en infinitivo. ¿Por qué? Porque ya tenemos ya conjugado tänker. Ellos piensan mudarse. En septiembre. Tenemos el otro verbo, tista, que es mirar. Aquí tenemos, por ejemplo, yo aquí les muestro, ¿no? Por ejemplo, tanto la de arriba como en esta, por ejemplo, aquí Lisa y Carl, dos personas. Que hubiese sido solamente Lisa, hubiese sido solamente Carl, hubiese sido el niño, nosotros, vosotros, el verbo va igual. Y eso es lo importante, que sabemos que el verbo no se conjuga por persona, sino que solamente por tiempo. Aquí dice tista mirar, y aquí dice myske, potieve. Traduciéndolo así, palabra por palabra, sería mucho la televisión. O sea, ¿qué quiere decir entonces? Y si el verbo significa mirar, que Lisa y Carl miran mucho televisión. Miran. Y miran, está ¿en qué tiempo está miran? En presente. Porque están mirando ahora. Miran. Mira, le voy a poner en español, seré. Tistar. Tistar. Y el presente de tista es tistar. Y este verbo ya lo habíamos visto, y este verbo pertenece al grupo número 1. Ya, y si seguimos con la número 15, tenemos el verbo primero, veamos qué significa el verbo cita. Recuerden, pronuncien las dos consonantes. Aquí no es tita, aquí es tita, y aquí es cita, y aquí es flita. O sea, las dos T, cita, tita, flita. Cita. Cita es sentarse. Aquí dice Daniel, ya. Y tenemos este verbo, skriv. Si alguno de ustedes, ¿qué es lo que es skriv? Skriv es el pasado del verbo escriba. Y ahí está en pasado, skriv. O sea, quiere decir, si lo traducimos al español, ¿qué significa? Escribió, escribía. Depende si es escribía o escribió. Dice cuando nar osa rinde, y rinde también va en pasado. Si todos los verbos van en pasado, cuando osa llamó, y él escribió, y él estaba sentado, entonces dice que Daniel estaba sentado. ¿No? Entonces, Daniel sat. El pasado de cita es sat. Daniel sat o escribe. Todos los verbos en pasado. Daniel estaba sentado y escribiendo y escribía cuando Osa llamó. Tiempo de preguntas. O a lo mejor no hay ninguna. Bueno, parece que no. Ya, por lo menos se entiende y es lo importante. Creo yo. Si no hay pregunta, está todo crystal clear. Hola, no. Dígame, no hay preguntas, ¿no? No hay pregunta. No, por eso le digo yo, todo parece crystal clear, ¿no? O sea, todo entendible. Sí, están preguntando la asistencia, mándenla al correo consulado SB Suecia. A esa. Solamente. Solamente eso. Sí. Ya, ¿y por WhatsApp la pueden mandar?
No, el correo, para que nos quede el correo de cada uno de los que están ahorita presentes. Ah, sí les queda Ajá, para el registrado. registro de correo, porque si lo mandan aquí en el chat, no me sale el correo. Ah, perfecto, perfecto. Ajá, mejor al correo, así a los registros, los de esta clase. Perfecto, perfecto. Sí, me parece bien. Ok. Así están todos registrados. Si seguimos con la número 16, tenemos el verbo lesa, no es lesa, es lesa, vocal larga antes de una consonante, lesa, lesa, que significa leer, leer. Entonces vamos a ver en qué tiempo va a ir en esta oración. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Busquemos Daniel Tidningen. ¿Qué significa Tidningen? El periódico. Y Moshe. Y Moshe es una forma de decir también para indicar esta mañana. Se puede decir hoy por la mañana, hoy por la mañana. Si les coloco, si les digo hoy por la mañana. Ah, no, ese no, este quiero yo. Y dog, hoy. Y dog, po. Y do, pomorronen. O sea, estoy diciendo hoy por la mañana. O y Moshe. O y Moshe se usa solamente en este caso, para decir y Moshe. Yo puedo decir ayer en la mañana, Igor Moshe. Y Moshe significa y Moshe. Porque si le pongo Igor ayer, o Morgonen, Pomorronen, escribo sí, está bien. Igor. Y no digo, no pongo nada ahí. Igor Moshe. Ayer por la mañana. Entonces la forma de escribir y Moshe es decir, es que se está refiriendo a hoy por la mañana. Y do pomorronen, hoy por la mañana, Igor pomorronen, ayer por la mañana. Entonces ayer se dice Igor Moshe, porque el I ya va ahí. Y Moshe. Entonces, cuando vean la palabra escrita o la escuchen, no, esto yo lo hice hoy en la mañana, yo y Moshe. Y Moshe. Y si estamos hablando de hoy por la mañana, estamos hablando de pasado, porque ya pasó, un tiempo que ya pasó. Y sería el pasado del verbo lesa, es leste. Daniel leste tidningen i morse. Daniel leyó el periódico esta mañana. Ya, veamos la siguiente. Analizamos la número 17, Soba. Si yo los pudiera ver y poder conversar con ustedes en directo, yo les haría hacer una a cada uno. Pero como no veo a nadie y solamente me escuchan y ven esto que estoy escribiendo, entonces se las hago yo. Les hago el trabajo fácil. De la misma forma que si comparamos la 17 con la 13, decíamos que Dom Tenker, ellos piensan, y el Tenker es un verbo auxiliar para formar un futuro. Aquí de la misma manera usamos el mismo, Tenker. Yo Tenker, o sea, yo pienso que, lenge, mucho, lenge, largo, mucho, po, söndag, y aquí usamos la otra preposición po, söndag, o sea, el domingo.
Es para decir el domingo. På måndag, el lunes. På tisdag, el martes. På onsdag, el miércoles, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué piensa hacer bastante el domingo? Sova, dormir. Pero como tenemos el verbo jag tänker, o sea, ya auxiliar para formar un verbo, un futuro, entonces el verbo siguiente va en justamente en eso, en infinitivo. El verbo tiene que ir en infinitivo. No, el verbo no se puede conjugar cuando ya hay un verbo conjugado. Siempre cuando en una oración hay 2 o 3 verbos juntos, siempre si el primero se conjuga y los otros van en infinitivo. Entonces, ¿cómo sería? Jag tänker sova länge på söndag. O sea, el domingo pienso dormir mucho. Si vemos la siguiente, la número 18, el verbo celia, celia, la J se pronuncia como I, celia, significa vender. Entonces, aquí, primero que todo, si nos fijamos, es una pregunta. Y usando un adverbio interrogativo, var, que significa dónde. ¿Dónde? Y después dom, ellos. Glass, no gloss. Acuérdense que gloss con una S significaba vaso, vidrio. Glass es helado. ¿Dónde, Celia, venden helado? ¿Dónde venden ellos? Si lo traducimos literalmente, ¿no? ¿Dónde venden ellos helado? Pero porque tenemos que usar el sujeto para indicar. Porque como no se conjuga por persona, entonces en cada oración el sujeto tiene que ir puesto porque no sabemos si es el mismo verbo para el yo y ellos. Entonces hay que saber. Entonces por eso que en cada oración el sujeto va, sí o sí. ¿Dónde? Por eso al traducido sería, ¿dónde venden ellos helado? Pero nosotros, nuestra forma, sabemos que decimos, ¿dónde venden helado? Ya estamos hablando de la forma, ellos venden. Entonces, si es dom, entonces estamos haciendo una pregunta que está en presente. Y si está en presente la pregunta, el verbo está en presente. Y el presente de Celia es Celier. Perdón, pero me escribí. Me equivoqué. Celier. Vor significa dónde. Vor Celier dom glass. Vor Celier dom glass. Regna significa llover. Regna. Entonces, si vamos aquí, el det es el sujeto. El det es el sujeto para formar la forma pasiva, digamos así, como sería en inglés el it. Porque tiene que haber un sujeto en la oración, como les digo. Tiene que haber un sujeto para saber a qué se refiere, ¿no? A qué se refiere. Mycket es mucho. Y aquí tenemos otra vez las formas. I somras. Perdón, i somras. I somras. Y yo les había explicado que i somras significaba algo pasado, porque ese es un tiempo, igual que mondas y fredas, etcétera, etcétera. Sombras es lo que habíamos visto anteriormente, si es que lo recuerdo bien, habíamos visto que, por ejemplo, que se lo vuelvo a repetir de todas maneras, ¿no? Sommar es verano. Höst, otoño. Winter es invierno. Y vår es primavera. ¿Ya?
Entonces, si tenemos las 4 estaciones del año, para nombrar las estaciones del año, en lugar de decir förra sommaren, o sea, usamos la misma förra måndag. Aquí, como usamos aquí arriba förra måndag, podríamos decir förra sommaren, el nästa måndag, nästa sommar, el próximo, la anterior o el próximo, förra el nästa. Usamos la forma esta que tenemos aquí entre paréntesis y måndags. Entonces, ¿cómo hacemos? Ponemos la preposición y aquí nos cambia la oración. Somras. Y sombras. Para decir el verano pasado. Y restas para decir el otoño pasado. Aquí le ponemos y vintras para decir el invierno pasado. Y seguimos con la misma para decir la primavera pasada. ¿Y qué creen ustedes que es? Justamente ese, y voraz. Entonces, esas son las formas de hablar cuando estamos hablando de un tiempo pasado. Y esas son las estaciones del año. Ya habíamos visto los días de la semana. Aquí se hace, de la misma manera se hace con los meses. Pero solamente poniendo una preposición y agregándole una S al adverbio de tiempo. Al sustantivo, mejor dicho. Y sombras. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que entonces, y sombras significaba el verano pasado. Entonces, si analizamos la oración, tenemos aquí y sombras el verano pasado y tenemos el verbo regna. O sea, estamos hablando de el verbo en pasado. Hola. Dígame. Una pregunta dice, ¿cómo podemos identificar si el verbo es regular o irregular? Difícil, ni yo lo sé. Los verbos más comunes uno ya se lo sabe, ya que son los que son irregulares, porque la única forma de identificar un verbo si es regular o irregular es ver la conjugación del verbo, es lo único. Es lo único. Una de las cosas que uno, ¿cómo les podría decir? Una de las cosas que uno hace cuando está aprendiendo un idioma, yo creo que hay gente aquí escuchando que aprendió otros idiomas, es, por ejemplo, en este caso, la conjugación de los verbos es, si yo no conozco un verbo, lo conjugo como el grupo número 1. O sea, okay. hasta yo enterarme de que a lo mejor la conjugación del pasado y del presente no son así. Y ya cuando una vez uno se entera de que, el verbo, la conjugación de este verbo era así, así, así. Entonces, ahí uno recién puede decir, este verbo es regular y pertenece a tal grupo, o es irregular que no pertenece a nada. Ok. Pero en la lista de verbos, que está ahí, si recuerdo bien, también están en lo que es el grupo 4. Entonces, al identificar el grupo 4, ustedes saben directo que son irregulares. Entonces, estamos hablando del verano pasado y regna habíamos dicho que significaba llover. Entonces, ¿cómo sería? Llovía o llovió. Al final de cuentas, la conjugación es el mismo, porque la conjugación en verbos del pasado es uno solo. Y el pasado de regna es regnade. Si seguimos en los ejercicios que tenemos aquí, tenemos, nos quedan 10, ya, es suficiente. Yo creo que ya ustedes ya le han tomado ya el peso un poquito a esto.
de cómo en realidad uno va analizando las oraciones. Lo importante es identificar qué es lo que nos dice a nosotros, qué es lo que nos denota un tiempo para saber en qué tiempo está conjugado el verbo, en este caso, ¿no? Y eso también les puede ayudar, por ejemplo, cuando leen textos, identificar, pero si este verbo está en pasado, entonces están hablando en pasado. Por ejemplo, escriba, y les recuerdo una vez más, los latinoamericanos, los de habla hispana, tenemos la mala costumbre de a todo lo que empieza con S le ponemos la E delante. Escriba, y no está bien. Por ejemplo, Estocolmo. Por ejemplo, Estocolmo, que se escribe Stockholm. Muchos, ¿por qué se los digo? Porque como yo he trabajado muchos años con suecos, claro, entre broma y broma ellos dicen, sí, como imitando a los de habla hispana, dice, sí, en Stockholm le pone la E, cuando en realidad en el idioma, y eso es importantísimo en la pronunciación del sueco, no hay que usar la E delante de la S. Si hay un sustantivo que empieza con S, ustedes hagan el sonido de la S y después el resto. Y en este caso, por ejemplo, si tenemos la palabra Estocolmo, aquí Estocolmo, sería esa, la de empiece con el sonido nomás, cortito, Stockholm, porque usted dice Stockholm, ya le pusieron la E, Stockholm, y está mal. Yo se los digo porque esto es primordial, esa es parte de la parte que vimos nosotros de la pronunciación. Y para hablar un sueco más o menos bastante ordenado, digamos, tratar de evitar esas cositas, por ejemplo, ¿no? De decir Stockholm en lugar de decir Stockholm. De la misma manera, y eso yo les lo digo, todas las palabras escritas con S es la misma problemática para todos de habla hispana. Hasta a mí también se me escapan también, ¿no? Yo trato, bueno, pero yo trato de no pronunciarlo, pero se me salen de repente, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el verbo no escriba, sino que escriba. Y escriba significa escribir, que escribir se escribe con E, pero escriba no se escribe con E, escriba, no es escriba, sino que es escriba. Ya, solamente un paréntesis. Y eso es importante para ustedes, para que lo tengan presente cuando van a leer algún artículo, alguna cosa, y quieren trabajar con la pronunciación. Por supuesto que usen mucho esto, las palabras escritas con S, y después sigue una consonante, por supuesto, porque si yo digo esta palabra, aquí no necesito decir, ahí no le pongo la E, es ella, es ella. Pero todas las palabras que empiezan con S y tienen una, entonces no le pongan la E delante, sino que empiecen con el sonido de la S. Spela, scrata. Bueno, seguimos aquí en esto. Para terminar este ejercicio, escriba significa escribir. Y la expresión den här veckan significa esta semana. Den här veckan. Esta semana. Har. Aquí tenemos el har y después tenemos el sujeto yo. Har. ¿Y qué habíamos dicho cuando estaba el har? El verbo va en supinum. O mejor dicho, si lo quieren en español, en participio. O sea, es el participio del verbo que va aquí. ¿Por qué? Porque tenemos el har. Y el har es el verbo auxiliar que junto con el participio forman el supinum, ¿no? Entonces, el supinum de escriba es skrivit.
Ese es el participio de escriba, ¿no? Den här veckan har jag skrivit många brev. Brev es carta, många, muchas, carta. Y esta brev, que cuando estaba brev en singular es brev también. Entonces, si volvemos a la parte de atrás de pensar, es en brev, el es brev, decimos directo, es brev. ¿Por qué? Porque el plural monga, brev, no cambia del singular al plural. Entonces, es una palabra que empieza con est. Monga son adverbios de cantidad y significa independiente, o sea, por supuesto que solamente al traducir el monga es uno solo. Es muchos y muchas significa lo mismo. ¿Por qué? Porque depende de lo que viene en sustantivo. Muchas cartas, monga bre. Muchos niños, se usa igual, monga, poikar. Pero el monga es uno solo. Pero, ojo, no confundir con muchos, muchas y monga. O sea, muchos y muchos. Me explico. Les voy a dar la explicación aquí. No confundir monga con mycket. Mycket significa mucho. Monga significa muchos o muchas. Pero esto es cuando no está determinado. Esto solamente es cantidad. Por ejemplo, mucha sal. No se escribe monga sal porque este es contable. Mycket no es contable. Por ejemplo, mucho amor. Yo no le pongo monga amor. No, porque este es contable. El amor no se cuenta. El amor es uno. Mycket kärlek. Aquí es mucho amor. Pero aquí se puede decir monga bollar. Muchos balones, muchas pelotas. Entonces el monga se usa para cosas que son contables. El mycket es muy o mucho también, ¿no? Pero se usa para cosas, para sustantivos no contables. Mucha sal, mucha azúcar, mucha arena. Ahora si alguien se pone a contar los granos de arena que hay en la playa, ya, que hable de monga entonces, pero tendría que dar una cifra. O sea, usted me entiende a lo que me refiero, ¿no? Lo importante es que tengan presente que no confundan monga y mycket. Monga para contables, mycket para no contables. Entonces, ya, si pasamos a la 21, dricka, pronunciación, las dos consonantes, dricka, significa beber, tomar. Es una pregunta, pues tenemos un signo de interrogación, tenemos un adverbio interrogativo, varför, que significa por qué. Du, que es tú, så mycket es mucho, pero cuando le ponen så mycket es demasiado. Cuando mucho y så mycket demasiado, vino, y aquí tenemos un adverbial de tiempo, igor, ayer. Si es ayer, me pregunta por qué mucho vino ayer, y si estamos hablando de tomar, entonces la traducción sería ¿por qué tomaste mucho vino ayer? Entonces el pasado de dricka, ¿qué es? Drack. Varför drack du så mycket vin igår? ¿Alguna pregunta? ¿Algo? ¿O está quedando claro? Hay una pregunta. Ya dígame. De las estaciones. ¿Estaciones? ¿De qué estación? ¿De metro o de estaciones del año? Del año. Ya. Sí, dice,
Hacia futuro, las estaciones del año también cambiarían. Ejemplo, el siguiente verano, o solo sería agregarle nästa sommar. Exactamente, tiene toda la razón que para hacer el futuro se le agrega solamente el nästa y por supuesto que se mantiene el mismo sustantivo. Nästa sommar. Okay. Nästa höst, nästa vinter, nästa vår. Pero la forma solamente para decir y, o sea, esta forma con la preposición y agregándole una S al sustantivo y sombras es cuando cambia. Pero para decir lo otro, no. Nästa significa el próximo y sommar, höst, vinter, vår. Correcto. Bien. Así me gustan. Preguntas concretas. A ver si le da un poquito de esto. Seguimos con esta. Si vemos la número 22, tola, habíamos dicho que tola es hablar, igual que el verbo. ¿Cuál es el verbo? El otro verbo que es sinónimo de tola es prata. Por ejemplo, también significa los dos hablar, ¿no? Pero cuando se usa el prata y cuando se usa el tola. Por ejemplo, tola se habla, por ejemplo, cuando uno está hablando por ejemplo, en una conferencia. Un conferencista, una persona que está hablando, ¿no? Esa es la persona que... Incluso esa persona, después del verbo, se hace un sustantivo adverbial, un verbo sustantiverande, se llama sustantiverande verbo. O sea, ¿qué significa eso? Que sustantivo y verbo, que de un verbo hacemos un sustantivo, agregándole una cierta terminación. Hay muchos de esos, pero esa parte la vamos a ver cuando veamos los adverbios y cuando veamos otras cositas más, ¿no? Y me lo recuerdan, por supuesto. Por ejemplo, en este caso, hay una terminación que se le agrega a algunos sustantivos, a algunos verbos para formar lo que es el sustantivera de verbos sustantivados, una cosa así, digámoslo, si queremos traducirlo literal, que es la terminación are. Y en este caso quedaría, por ejemplo, tolare. Tolare es la persona que está hablando en la conferencia. Esa persona es un tolare. Es el que, digamos, el conferencista, el que da el mensaje, ¿no? Prota es más o menos cuando usamos nosotros regularmente el verbo hablar. Por ejemplo, cuando uno habla un idioma, no dice tola, sino que prota. Prota svenska, prota spanska, por ejemplo, ¿no? Habla español. No se usa tola spanska. Tola es más como una conversación entre dos personas. Por ejemplo, otro caso, a ver si usamos el imperativo. Por ejemplo, si yo le digo a un niño en una clase o a una persona, mira, no hables. Entonces yo no digo tola inte, porque suena como, no, es como conversar, no converse, no diga una palabrita, sino que es más fuerte, es prota inte, o sea, no hables. Tola es como una conversación también. Pero, por ejemplo, este tolare es la persona que habla, y es una persona que habla en una clase, en una conferencia. La persona, un presentador, por ejemplo, un tolare. Solamente para ¿cómo se llama? Para ver lo que es la diferencia tola o prota, ¿no? En la número 22 usamos el verbo tola, que es hablar. Entonces vemos que es una pregunta. Entonces empezamos con el verbo can, puedo, yo, can yo få. Después, si está el verbo can, yo, puedo yo, el verbo iría en infinitivo, independiente de lo que diga después. Sería tola. ¿Por qué el fo? Fo es recibir, obtener. Si yo
en este caso, por ejemplo, si yo le pongo kan yo tolame Ana, es a ver cómo se los traduzco así, kan yo tolame Ana, puedo hablar con Ana. Pero al decir el fo es como una cosa, como marcar más. Es como, me permiten hablar con Ana. Kan yo fo tolame Ana. Es una cosa como decir, mire, yo necesito hablar con ella. Es una forma de remarcar un poquito lo que uno está hablando. Se usa muchas veces el fo junto con el verbo, ¿no? Se usa en muchos casos, pero hay casos y casos, ¿no? En inglés hay algo parecido que me parece que es yet. Can I get? Sí, algo por ahí. En inglés hay algo parecido, ahora no me acuerdo muy bien, pero más o menos que se usa también de la misma manera, ¿no? Porque el fo, en realidad el fo significa muchas cosas, pero en este caso cuando lo usamos con el verbo, por ejemplo, hablar, can yo fo tola, o sea, me dan permiso para hablar con ella, me permiten hablar con ella. Hay mucho escrito también sobre lo que es el fo, que después lo podemos ver incluso, lo podemos analizar después. De cómo se usa y cuándo se usa. Si seguimos con la siguiente, göra, que es hacer. Si vemos pregunta, tenemos vad, un adverbio interrogativo que significa qué, y göra, du, när es cuando, yo, ringde, y ringde está en pasado, es el pasado de ringa, cuando yo te llamé. Entonces, si está en pasado, entonces la pregunta sería cuando yo te llamé, ¿qué hacías cuando yo te llamé? Y hacías es pasado, porque rinde es pasado, entonces toda la oración va en pasado. Y el pasado de llora es gjorde. Vad gjorde du när jag ringde? ¿Qué hacías cuando te llamé? Ya. Y el próximo ejercicio, vamos a hacer la número 24. Coma, que ya lo hemos visto, por ejemplo, la número 11. Tenemos aquí, por ejemplo, ¿qué nos dice la oración? Es una interrogación. Hola. Dígame. Antes de pasar a esa, hay una pregunta en la 20. En la oración 20. En la 20, pero ya. Dígame. Dice, ¿por qué el har va antes del job en la oración 20? Porque es una parte gramatical del sueco. Porque en sueco se usa mucho cuando tú tienes ahí lo que es la oración principal y la oración subordinada, digamos así, ¿no? Y cuando tienes adverbio, por ejemplo, también, cuando los colocas delante, entonces va primero el verbo antes del sujeto. Por ejemplo, yo les digo en un caso, jag spelar tenis y morron. O sea, yo juego al tenis mañana, ¿ya? Yo les digo eso, por ejemplo, eso es solamente una forma de decir. Pero si yo cambio la oración y empiezo con el adverbio de tiempo, empiezo con y morron, o sea, mañana, spelar jag tenis. O sea, siempre viene el verbo antes del sujeto, porque se cambia toda la oración.
Es como decir si nosotros la traducimos al español sería yo juego al tenis mañana. Mañana juego yo al tenis. Ahora, en español para nosotros no tenemos esa forma de hablar, porque para nosotros nos suena igual. Mañana yo juego al tenis, mañana yo juego al tenis. O sea, para nosotros lo mismo. Pero en este idioma no. La forma correcta es cambiar. Cuando tú pones un adverbio, por ejemplo, igual como pones por ejemplo, de tiempo, de lugar, igual como pones un adverbio de interrogativo, por ejemplo, cuando empieza una pregunta, var, ¿dónde? Spelar du tenis y morrón. Ahí estoy preguntando dónde, entonces también viene directo después de lo que es la primera parte de la oración. Y esa es una forma esa forma la vamos a estudiar cuando veamos las oraciones y cuando veamos lo que es el sujeto y el complemento. Espero que haya quedado claro. Es por esa forma, es por eso que, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, aquí, ¿no? Can do, y viene el verbo antes de lo que es can do, coma. No, porque ya ese no sería pregunta, sino que ese es un verbo, ¿cómo se llama? Auxiliar. Tenemos la otra, había otra pregunta por aquí, parece. No. Pero, por ejemplo, así, aquí, por ejemplo aquí, var säljer de glass. Usted, dom viene después de lo que es el verbo. Porque estás haciendo la pregunta, porque estás usando el adverbio interrogativo. Aquí, por ejemplo, en esta parte, dice, tú puedes hacer algo, por ejemplo, coma, venir. Entonces, tú puedes venir, tienes dos verbos. Y al hacer la pregunta con el primer verbo, ¿puedes tú venir? Entonces, por supuesto que el verbo va primero, porque es para hacer la pregunta. Lo mismo pasa cuando klockan 16 kan du komma. Si empezamos la oración con esto, klockan 16 kan du komma. O sea, a las 4 de la tarde puedes venir. Siempre es la forma de la oración se hace así. Bueno, estamos hablando de hoy día, estamos can do. Can do, al tener el verbo can de poder, que es un verbo auxiliar también, entonces el verbo siguiente va en interrogativo, en infinitivo. Kan du komma klockan 16? Después viene una oración después, la número 26, que la vamos a ver, pero veamos la 25 primero. Spela. Spela es un verbo que significa jugar, significa tocar también. Por ejemplo, yo juego fútbol, se usa spela. Yo toco la guitarra, se dice spela guitarren. Toco el piano, spela piano. Y yo juego al casino, spela po casino. Spela, significa todo eso significa jugar. Jugar, a pesar de que cuando uno está usando un instrumento no es jugar, sino que es tocar. Pero se usa el verbo spela. Como decir el verbo play, lo que significa el play. Si en inglés ustedes saben lo que significa, cuando se usa el play, es lo mismo que spela. Y ojo, es spela, no espela. Spela. Y unsas, habíamos visto anteriormente, dice el miércoles pasado. Entonces ya estamos hablando de pasado, ya sabemos ya, tenis. Y 3 timmar, 3 horas. Entonces el verbo va en pasado y el pasado de spela es spelade. Una pregunta. Dígame. Cuando se hace una pregunta, siempre se debe poner el sujeto antes del verbo conjugado. Depende, porque
La pregunta, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, si yo uso el adverbio interrogativo, dónde, cómo, cuándo, con quién, a qué hora, todas esas cosas, entonces viene el verbo directo después del adverbio. Pero, por ejemplo, en esta misma oración que tenemos aquí, yo spelar tenis y morron spelar yo tenis. Entonces voy a hacer la pregunta, ¿vas a jugar mañana? Entonces empiezo con spelar. Du. Tenis. Entonces, ¿juegas mañana? Spelar. Entonces empiezo con el verbo, porque estoy hablando, no estoy preguntando ni dónde, ni cuándo, ni con quién. Estoy hablando si vas a jugar mañana. Spelar du tenis y morron. Entonces ahí estoy haciendo la pregunta con el verbo, no estoy usando ningún adverbio interrogativo. Entonces al usar el verbo adelante, por supuesto que después viene el sujeto. Y ahora, si hay dos verbos, por supuesto que va uno de los verbos, por ejemplo, si yo en lugar de hablar en futuro, yo spelar tenis y morron, o sea, yo juego tenis mañana, no, yo digo mejor, yo jugaré. Se lo explico. Entonces uso el verbo ska. Y ahí estoy hablando de futuro. El verbo va en futuro. O sea, aquí dice, yo juego al tenis mañana. Y aquí lo que voy a escribir yo es, yo jugaré tenis y morron. Entonces, al hacer la pregunta de ¿vas a jugar o jugarás mañana? Ya tengo dos verbos aquí. El verbo auxiliar, que es para formar el futuro, y el verbo el otro que va en infinitivo. Entonces, al usar estos dos verbos, por supuesto que yo voy a empezar con el verbo auxiliar. Ska, du, porque estoy poniendo así, ¿no? Pues, ska, du, y después viene el verbo en infinitivo. Spela, tenis, morron. Así quedaría. O sea, si uso solamente un verbo, que yo juego, y morro, y después mañana juego, y todo lo demás, juegas tú, se usa así. Pero si uso un verbo auxiliar, por ejemplo, en este caso ska, que es futuro, que es para formar el futuro, por supuesto que tengo que, primero uso ska, y después viene el verbo en infinitivo, igual como está la oración. Ska du, spela y morron. Entonces el sujeto va entre los dos verbos. Espero que haya quedado contestada la pregunta. ¿En cuál íbamos? En la número 26. Por ejemplo, aquí tenemos también po onsdag. Tenemos el miércoles, igual como teníamos aquí arriba po söndag, el domingo, el miércoles. Entonces aquí va primero el verbo. Entonces aquí cambia otra vez, antes del sujeto. Porque si hubiésemos puesto esto al final, iría primero el sujeto. Po onsdag, el miércoles, ska vi, futuro, oxo, que significa también, vi, nosotros, oxo, y el mismo verbo, spela. Y como tenemos el ska, que es para formar el futuro, el siguiente verbo viene en infinitivo. Así que el siguiente es spela. La número 27, tenemos el verbo skratta, que significa, ustedes lo buscan ahí, reír. El verbo reír. Y dice dom, ellos. Y myske, ya habíamos hablado de myske mucho, porque no se puede contar la risa. No es contable, ¿no? På festen,
Así se dice, på festen. No se dice i festen, sino que på festen. En la fiesta. På festen. Entonces, como mucho la fiesta, esto no está hablando ni de pasado ni de futuro, está hablando de presente. Ellos se ríen mucho en la fiesta. Entonces el verbo iría en presente. Y sería skrattar. Mycket på festen. La siguiente es una pregunta corta. Sella decir, vad es qué. Y la pregunta, ¿qué dices? Cuando dices ¿qué dice? Y lo hacemos en presente. ¿Qué dices? No, ¿qué dijiste? También podría ser, aquí se puede usar incluso el pasado también. ¿Qué has dicho? También. Yo uso el presente. ¿Qué dices? Aquí, si le pongo säger, vad säger du? Significa, ¿qué dices? Pero si yo uso aquí, como la oración no me da ninguna pista, vad sa du? Ven, ¿se acuerdan que el sa, yo le dije que se podía escribir sa, de decir el pasado de sella? ¿Qué dijiste? También está bien. Y si yo le pongo, bueno, aquí no, porque aquí, pero también sería bajor, no, porque ahí sería bajor du y después viene el verbo. No, sí que podría ser en presente o en pasado. Vad säger du? Presente. Vad sa du? ¿Qué dijiste? Vamos a colocar para que estemos de acuerdo todos. Vad säger du? Después, veamos las dos últimas. Åka, åka es viajar. Viajar, en este caso. Entonces habla de Åsa, Åsa, un nombre de mujer, muy típico aquí en Suecia. Åsa. Buss, till arbetet. Till arbetet, al trabajo. Y aquí usamos es el varje. ¿Cuándo va al trabajo? Todos los días. Varje dag. Varje. Hago así. Ya, y le hago así mejor. Ya, ¿para qué? Varie significa todos los días. Varie. Varje dag, por ejemplo. Varje dag significa todos los días. Varje dag. Varje gång. Varje gång. En cada momento. O sea, todos los momentos. Porque nosotros no decimos, no suena raro decir en todos los momentos. Bueno, sí, pero en cada momento. O sea, todo, siempre. Después, por ejemplo, si estamos en una cola y dicen algo tienen que hacer, entonces pueden hablar varje person, que significa todas las personas. Varje vecka, todas las semanas. Así se usa el varje. Varje. Todas, todos. Pero no se puede usar como todos, así solamente varje, porque varje no significa, es una forma de completar la oración. Es como decir adverbio de qué sería todo, de cantidad tendría que ser. Entonces, tiene que ir acompañado de un sustantivo que diga las veces todo qué. Pero porque todo, hablar de todo, ya es otra palabra, es all, alt, todo. Aquí no, aquí se usa variedo, se usa como el myske, y como el monga, adverbios son.
Entonces, si vemos aquí, dice variedad todos los días. Osa, viaja en bus al trabajo todos los días. Viaja, no viajó, porque no tenemos nada que nos diga que es pasado. Y tampoco tenemos un hor que nos diga que es supinio o participio. Entonces, si es en presente, escribimos el verbo en presente del verbo oca y es åker. Osa åker buss till arbete varje dag. Y la última, tista, habíamos hablado de tista, cuando hablamos tista por TV, mirar la televisión, tista po TV se dice, po, tista po. Por ejemplo, también se usa aquí, si ustedes ven el verbo aquí, viene el po, con la preposición po, tista po todo el tiempo. Se usa tista po, mirar algo. Entonces, vi, no sabemos en qué tiempo, pero de mirar, miré, miraba, miraré. Po en bra film. Film es una película. Bra es bueno. Bra, bueno. Y el antónimo de bra es dålig, que es malo. Bra, bueno, dålig, malo. Entonces dice, si está por en bra film, una buena película, Igor Kväll. Kväll es lo mismo que, por ejemplo, como lo que decíamos anteriormente, lo que estábamos hablando, cuando comenzamos a hablar de Imoshe, es lo mismo. Esto se dice por la mañana y Igor, por ejemplo, aquí dice Igor Kväll, por la tarde. Y también le puedo poner en la noche, Igor Nat, ayer en la noche. Entonces Igor Kväll es por la tarde, ayer en la tarde. Y decimos, entonces ya estamos hablando de ayer, entonces el verbo tendría que ir en pasado, que nosotros miramos una buena película ayer en la tarde. Y el pasado de tista, que pertenece al grupo 1, es y señoras y señores, hemos terminado la hoja. Espero realmente que en realidad espero que la hayan hecho antes de que yo la pasé aquí y lo hayan comparado con lo que hicimos aquí. Y si no la hicieron, bueno, ahora la tienen hecha. Pero piensen bien, estudien bien, vean la conjugación de los verbos de toda esta lista. Es una buena forma de entrenar lo que es la conjugación y de analizar lo que son las oraciones. Vamos a seguir con el tema de los verbos, justamente, pero eso ya yo creo que ya podemos empezar la próxima clase. ¿Alguna pregunta? No, Cristian, no hay ninguna. Bueno, entonces yo dejo esto hasta aquí hoy y ya la próxima clase empezaremos con otro tema, pero siguiendo con los verbos también. Sería otro tema la próxima. Sí, pero sí, es siguiendo con los verbos. Es solamente es seguir la presentación que ustedes tienen y es más que nada, vamos a hablar de lo que es de estas tres cosas, que tika, tenka o true, tres verbos que se usan mucho y cuándo se usan. Tika, que por ejemplo es opinar, tenka es pensar y true es creer. Y aquí más o menos vamos a hablar de cada uno de ellos. Cuando se usa tika, cuando se usa tenka y cuando se usa true. Con el mismo material que está en con el mismo material, con la misma hoja, hay una hoja de ejercicio ahí y también usted la presentación también la tiene. Así que vamos a seguir hablando un poco de la presentación, de la misma presentación. Ok, está bien. Gracias, Cristian.
Y gracias a cada uno de ustedes que mandaron su asistencia, pero aún me faltaron varios que no las mandaron, porque he contado solo como 40 correos quizás. Falta todavía que envíen su asistencia, pero si no lo pueden hacer posterior, no hay ningún problema. Y pues, en nombre de nuestra embajadora Patricia Godínez, les damos las gracias por su participación y los esperamos en la próxima. Así que repasen y pasen feliz día y feliz noche. Igualmente, ya que estén bien, saludos a todos. Saludos. Adiós.